Una de las preguntas que más recibo de descodificación es el tema del sobrepeso y hoy vamos a hablar lo más extendidamente posible que pueda sobre este tema del sobrepeso. Y bueno, como todos ya sabemos, el sobrepeso pues prácticamente es como su nombre lo dice, tener un peso extra. Y si tenemos un peso extra, a veces hemos creído que es por comer de más o por tener energía acumulada y bueno, sí, realmente metabólicamente ese es el sentido, pero qué te provocó que comieras de más? ¿Qué te provocó que generaras este tamaño? A veces el sentido biológico es de acumular reservas para algo. A lo mejor hubo una carencia y entonces hay que identificar qué carencia hubo y entonces para no volver a conectar con esa carencia me voy a asegurar inconscientemente de que mi cuerpo tenga suficiente. Entonces puede ser tuyo o puede ser de tu transgeneracional, que a lo mejor en tu árbol genealógico alguien tuvo mucha carencia, ya sea de alimento, carencia afectiva también, pero generalmente vamos a hablar acerca de tener carencias y entonces en este cuerpo ahora vamos a asegurar que no tengamos esa carencia. Generalmente también ser grande es una solución para la supervivencia, obviamente, para ser vistos. Entonces puede ser que haya una herida de no ser vistos, que a lo mejor en nuestra casa tuvimos padres que no nos pusieron tanta atención y que nosotros queríamos asegurar esa atención. ¿Por qué no nos pudieron dar atención? Pues a lo mejor porque teníamos algún hermano con alguna discapacidad y pues toda la atención se iba para ellos, a lo mejor porque estaban trabajando, a lo mejor porque siempre me dejaban en casa de mis abuelitos y yo creí, de acuerdo a mi percepción, a mi interpretación, que, que no me veían, ¿no? Y entonces hay que asegurar que nos vean. Por ejemplo, hincharse, o sea, estar hinchado biológicamente es atemorizar a un enemigo, es una solución biológica de luchar. También puede derivar de otras enfermedades, el sobrepeso como el tiroidismo, la diabetes y pues también por factores metabólicos o incluso para suplir alguna ausencia como un programa de pérdida. Este es el más interesante, el programa de pérdida importante, como recuperar a un hijo que se va de la casa, como la muerte de alguien. Yo me he dado cuenta que hay gente que quiere descodificar el sobrepeso y bueno, el terapeuta le pregunta cuántos kilos tiene extra, ¿no? Y entonces a lo mejor dice, no, pues 22 kilos extra. Y entonces hay que ir a buscar ese número. Si ese número tiene que ver con alguien que haya muerto a los 22 años o hay que ver qué significa para esta persona esa pérdida. Y como a lo mejor no ha asegurado, no ha hecho el duelo, no ha dejado atrás eso, lo trae cargando para no deshacerse inconscientemente de él, ¿no? Y es muy loco y pareciera como muy fantasioso y entonces muchas veces escuchamos esto y suena como muy loco y como fantasioso, irracional. Y si en este momento a ti te está pasando eso y escuchas esto y se te hace como muy loco, pues obviamente que a lo mejor es porque en este momento todavía no estaba listo para recibir esta información, pero si ya la recibiste yo te invitaría a que no cerraras la posibilidad de empezar a indagar un poco por ahí. Sobre todo si es un peso que se está queriendo asegurar. Es decir, que te pones a dieta y bajas 5 kilos o bajas 7 kilos y luego automáticamente los vuelves a recuperar. Y entonces hay que ir a buscar porque tu cuerpo quiere tener esos kilos extra. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no se ha superado? Y casi siempre tiene que ver con un trauma y el número nos va a indicar en qué año precisamente hubo ese trauma que te llevó a tener esto ahí dando vueltas y vueltas, ¿no? Y casi siempre estamos hablando de abandono o de separación. Si me abandonan o me separo, estoy en peligro y entonces pues tengo que asegurarme estructuralmente de que eso no vuelva a pasar. Entonces, la función siempre de tener peso es como prevención, ¿ok? Normalmente la prevención que estamos buscando pues obviamente es de volver a vivir un conflicto o de vivir un conflicto futuro. Entonces es bien importante ver qué zona es la que, porque hay veces que la grasa se acumula en ciertas partes y otra que es general, entonces es importante no buscar como por ahí.
La verdad que el tema del sobrepeso para mí como terapeuta es difícil encontrar un conflicto y porque casi siempre son un cúmulo de conflictos, no es como que solamente uno, ¿no? Y entonces a veces uno y a veces hay otro, pero siempre se trata de que algo se va repitiendo, ¿no? Y te das cuenta que con el paso del tiempo te vas dando cuenta que ese peso tiene un significado emocional. Entonces es muy importante como darnos cuenta de por qué engordamos, para hacernos grandes, para notarnos, para que esa grasa que diga, ¿no? Y entonces es muy importante cuando nosotros observamos esos kilos y vamos viendo el paso del tiempo, decimos, es que sí hay un sobrepeso excesivo, es que sí hay algo que está pasando por ahí. Entonces, la invitación, obviamente, que siempre va a ser que tú te pongas a ver qué está pasando por ahí, ¿no? Buscar la localización, por ejemplo, tengo grasa en el vientre, tengo en los hombros, en la parte de la espalda. Todo eso tiene pues obviamente que un significado y a veces no atendemos nosotros el significado porque pensamos que es porque hemos comido mucho, pero luego nos damos cuenta que, oye, pero hay otras personas que también comen igual que yo y ellos no suben de peso, ¿no? Y entonces hay que ir a buscar qué es lo que ha pasado últimamente. Así que, bueno, es muy importante que tú indagues si es que quieres como liberar este tema. Ahora, naturalmente, naturalmente tenemos un cuerpo de cierta forma, de cierto tamaño. Es como si hubiéramos elegido un avatar antes de venir a experimentarnos en esta vida. Y entonces tiene ciertas características porque hay un propósito que es trascender, un propósito que es más grande que lo que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces nacemos con ciertas condiciones como flexibilidad, velocidad, fuerza, porque traemos un propósito por el cual vinimos aquí, ¿no? Entonces, independientemente de eso, independientemente de lo que tenga que ver con el cuerpo, ¿qué pasa cuando ese cuerpo se comienza a cambiar? Cuando comienza a crecer, cuando comienza inadecuadamente, pero obviamente que algo lo está impulsando. Entonces es que ahora últimamente tengo mucha hambre y antes no, o ahora ya no tengo hambre. Por ejemplo, cuando hay un tema de huida o vámonos, de huir más rápido o de desaparecer, pues obviamente que la respuesta biológica va a ser dejar de comer. Entonces es muy importante como darnos cuenta cuándo se activó ese programa, qué es lo que estaba pasando en mi vida, cuál estilo de vida yo estaba adoptando, por lo cual mi cuerpo se adaptó a ello. Entonces, por ejemplo, ahora que estuvimos en un tema de pandemia, que estuvimos guardados mucho tiempo y que la información que recibíamos era de miedo, de temor, puede ser que hayas aumentado de peso porque tu instinto era de supervivencia y de protección, de guardar ese alimento porque no sabías si iba a haber más alimento o no, porque a lo mejor viste en las noticias que en la tele decían que, o en donde tú veas las noticias, a lo mejor pudiste ver por ahí que estaba el desabasto de alimento o que no iba a haber, entonces naturalmente tu instinto biológico, tu sentido común o tu sentido inconsciente te va a hacer comer de más. ¿Para qué? Para almacenar, porque no sabes si va a volver a haber ahí, ¿no? Cuando yo he hablado con nutricionistas acerca de estos temas de descodificación, acerca de cómo podemos eliminar la grasa, obviamente que hay un tema metabólico y este tema metabólico también tiene que ver con las emociones y también tiene que ver con los sentidos biológicos de lo que estemos experimentando, ¿no? O sea, con lo que esté pasando emocionalmente en nuestra vida, que nuestro cuerpo no está dando como respuesta el sobrepeso, como hacernos más grandes, ¿no? Entonces es muy importante como ver qué está pasando, qué pasó, qué fue lo que sucedió en mi vida que determina que ahora cambie mi gusto, por ejemplo, la gente que empieza a comer más dulce y anteriormente no comía dulce. El dulce en el inconsciente, pues como su nombre lo dice, es que quiero tener más dulzura en mi vida y entonces es, ok, ¿desde cuándo? ¿A quién perdí que me daba la dulzura? Consciente o inconscientemente, que ahora se me antoje más lo dulce, ¿no?
Y es bien interesante, cuando yo empecé a estudiar esto y cuando empecé a indagar, siempre me encuentro con información nueva que me da un clic, que me da un nuevo sentido. Entonces, me gusta como ir abriendo mi mente para ver, ok, bueno, si la grasa se acumula en el vientre, por ejemplo, pues qué fue lo que pasó anteriormente, ¿no? En mi transgeneracional, o qué fue lo que pasó en mi vida. Y entonces es bien importante que nosotros, si queremos descodificar el sobrepeso, tenemos que ir a ver todas esos indicadores. Primer indicador es qué pasó, si se murió alguien, si algo me hicieron y entonces yo me estoy protegiendo y entonces por eso estoy creando más grasa. Si necesito yo hacerme la fuerte, qué pasó, no me vieron y yo me quiero hacer la vista. Entonces hay que ir a buscar eso para primeramente desprogramar eso, ¿no? Porque pues puedes hacer dieta y después sigues otra vez subiendo de peso y entonces significa naturalmente que hay un programa que está de supervivencia, o sea que está primero eso como importante para resolver en tu vida. Así que la invitación es a que veas muchos videos de YouTube, busca más información, pon sobrepeso, busca a Fernando Sánchez, él tiene muchos videos de descodificación en YouTube, busca Ángeles Walder, también tiene muchos videos de descodificación, y si te interesa comenzar este camino de transformarte a través de la descodificación, busca información que resuene en ti. De verdad que una vez que resuena en ti, tiene todo el sentido para ti y comienzas naturalmente a tomar otro tipo de decisiones y por ende acciones, ¿no? Porque esas te van a conducir a liberarte de esa energía que está acumulada, ya sea de manera natural o ya sea haciendo ejercicio o ya sea volviéndote más activo, porque esas emociones ya no están en ti. Entonces prácticamente tus células ya tienen nueva información, esa información antigua y obsoleta se liberó y por ende tus células comienzan a funcionar de manera distinta y entonces tu apariencia cambia. Otra pregunta también común es sobre la celulitis, que tenemos esa capita que hace que el tejido, que nuestra piel se vea diferente. Es un tejido formado por adipocitos, son esas células que se acumulan, ¿no? Y entonces es bien importante darnos cuenta en la zona, de nuevo en la zona que esté afectada, por así decirlo, y siempre tiene que ver con un conflicto de desvalorización estética, es decir, que esa parte de nuestro cuerpo no nos gusta, nos gustaría que fuera diferente. Entonces es como si generáramos grasa. Bueno, vamos a hablarlo de manera más simple, ¿no? Generar más grasa porque estoy atacándome constantemente y entonces genero esas células inconscientemente para protegerme de ese ataque. Su función, el tejido adiposo, su función es de amortiguar o proteger de los golpes. Y bueno, de los golpes no necesariamente es que me peguen, y también puede ser que sí que haya sufrido maltrato físico, pero generalmente cuando hablamos de celulitis es desvalorización estética, es un conflicto que está ahí con la antiestética, o sea que se considera que no es bonito, que debería de ser diferente, entonces produciendo un resultado a nuestra vista que no es favorable, y entonces generamos ese tejido adiposo en esa zona como protección, ¿no? Y entonces es bien importante ir a buscar y dejar de criticarnos y dejar de ver esa zona como fea, comenzar a hacernos cargo de ella. Generalmente cuando me preguntan acerca de la celulitis, porque hay gente que es muy delgada y tiene celulitis y hay gente que tiene un sobrepeso grande y no tiene celulitis. Entonces, y siempre vamos a ir a buscar qué está pensando acerca de su cuerpo la persona. Y entonces a veces asociamos que es que la persona come mucha grasa y por eso tiene celulitis, pero más que todo tiene que ver con que esa parte de tu cuerpo no te gusta. Así que si quisieras comenzar a desprogramarte con el tema de la celulitis, sería indispensable que comenzaras a gustarte, a hablarte bonito, a dejar de atacarte, porque el ataque lo que va a generar pues es más protección y bueno, el sentido biológico nunca se va a equivocar y la función, como acabamos de decir ahorita, es de amortiguar y de proteger.